Buen día, mi nombre es Juan Pablo Casas y este es el título de mi trabajo. Crecimiento económico y medio ambiente. Dado que mayormente las materias vistas en mi tecnología son dependientes unas a otras, en cada una de ellas siempre he visto como el mismo criterio o mismo modo de pensamiento que es el crecer. Y siempre nos plantean preguntas como ¿cómo puedo hacer que mi empresa tenga más utilidades? ¿Cómo puedo bajar los costos? ¿Cómo puedo hacer que la economía crezca? Entre otras preguntas. También nos plantean informes que demuestran nuestras ganancias o pérdidas, ¿cierto? Pero además de esto, siempre nos han especificado que hay un vendedor y un comprador, alguien que está dispuesto a pagar, alguien que está dispuesto a vender. ¿Cierto? Pero si nos vamos con un supuesto de que nuestra empresa vende más, ¿de dónde saca los recursos para producir lo que vende? Y efectivamente lo saca de la Tierra, lo saca del planeta, la cual es una reserva finita y en algún momento se va a acabar. Normalmente los países buscan un crecimiento económico, debido a que esta acarrea ciertos beneficios como que mejoran la calidad de vida de los habitantes e incluso bajan los índices de pobreza, ¿cierto? Pero cómo nuestra economía puede crecer? Nuestra economía crece cuando aumentamos los factores de producción, cuando descubrimos más recursos naturales, entre otro tipo de cosas. ¿Y cómo se mide la economía de un país? Como primer supuesto para medir nuestra economía, debemos decir que nuestra economía transforma infinidad de bienes y servicios, lo que normalmente consideramos como una producción. ¿Y cómo podemos medir esa producción? Hay un indicador que se llama Producto Interno Bruto, el cual se encarga de medir esto. Mide la producción final de bienes y servicios de un país en un periodo determinado y realizado por los residentes y no residentes. Listo. Basados en esta definición, podemos decir que eh, el PIB acarrea un montón de variables dependientes de él, ¿cierto? Si tenemos un aumento en el PIB, podemos decir que hay un aumento en la producción. Si hay un aumento en la producción, podemos decir que las empresas van a demandar o van a exigir más bienes de producción o factores de producción o de transformación, los cuales podemos dividir entre capital, entre ellos podemos hablar de materia prima, inventarios, maquinaria, entre otras, o recursos humanos, lo que normalmente consideramos como operario. ¿Cierto? A una mayor demanda de esto, pues el índice de desempleo va a disminuir, ¿cierto? Al disminuir el índice de desempleo, podemos decir que la renta de los hogares se va a incrementar. ¿Qué indica esto? Que va a haber un mayor consumo por parte de los hogares. En pocas palabras, lo que estamos describiendo aquí se puede considerar como flujo circular de la renta, donde tenemos ciertos tipos de, digamos, individuos, como son las familias, las empresas, mercados de bienes de servicios y mercados de factores de producción. Y entraríamos a ver lo que consideré como título los tres principios en mi trabajo, y es que hoy en día hay tres principios que son muy dependientes los unos de los otros. Estos rigen, digamos, las bases de mi asignatura, de algunas de mis asignaturas, y esos principios son el crecimiento, el consumo y la producción. Normalmente podemos decir que sin producción no hay consumo y que sin crecimiento no va a haber producción. ¿Cierto? Pero ¿qué sucede con los principios? ¿Son malos? ¿Qué pasa? Normalmente, y el problema está en que normalmente nuestra especie tiende a olvidar que vive en un planeta finito, el cual tiene un inicio y un fin. Y si agregamos a esto que la mayoría de nuestros sistemas económicos buscan un mismo principio, el cual es crecer como nación, incluso si lo miramos desde una parte más micro, más pequeña, la humanidad, o digamos el ser humano, con su empresa busca que su empresa crezca, o las familias buscan posicionarse frente a otras familias, podemos decir que eso es más como un problema cultural, el consumo,
exagerado, y el crecimiento exagerado es un problema más como cultural. Existe algo que se llama la curva medioambiental de Kuznets. Pues Kuznets fue un economista ruso, premio Nobel de Economía, ¿cierto? Y este hizo un estudio en el cual relacionó cómo depende lo uno de lo otro, el crecimiento económico y la calidad ambiental. Kuznets decía que a corto plazo un mayor crecimiento económico genera un deterioro ambiental, pero a largo plazo este se va a ver, digámoslo así, una mejor calidad. O sea, vamos a mejorar la calidad del medio ambiente. Pero este supuesto o esta idea solo se ha visto reflejada en economías o en países desarrollados. Y además si tomamos en cuenta que Colombia es una economía en desarrollo, este supuesto no aplicará para ello. En Holanda o Dinamarca sí muestran, digamos, un progreso con la curva medioambiental de Kuznets y hoy son más ricos y contaminan menos. Pero Colombia a día de hoy se encuentra en una fase decreciente de la curva, lo que indica que nuestra economía crece y se traducirá como un mayor deterioro ambiental. Y podemos decir también que, digamos, como Colombia es una economía emergente, como está en ese proceso de convertirse en una economía desarrollada, un país desarrollado, ha visto cierto tipo de cambios en cuanto a la cultura de la ecología, del medio ambiente. A día de hoy normalmente nos dicen que debemos de tener un consumo responsable, que debemos, digámoslo así, reciclar, entre otro tipo de cosas, para minimizar el impacto en el medio ambiente que generamos. Y eso está muy bien, el Estado ha diseñado ciertas políticas públicas como la protección y bienestar animal, la política para la conservación de la biodiversidad, entre otras políticas, pero esto al fin y al cabo no es suficiente para el deterioro que le hacemos normalmente al planeta, ¿cierto? Y si sostenemos, si le podríamos echar la culpa a algo, digamos, le podemos echar la culpa a la corrupción. Colombia a día de hoy se percibe como el país más corrupto del mundo, ¿cierto? Pero ¿cómo afecta la corrupción al medio ambiente? Eh, la corrupción afecta a sectores como lo es la silvicultura, la protección de empresas, de especies, los suministros de agua, la explotación del petróleo y hasta la pesca. Eh, digámoslo así, el Estado genera cierto tipo de licencias para la conservación del medio ambiente, para que tengamos digamos, un consumo sostenible. Como ejemplo, podemos ver las licencias que se le otorgan a las empresas que talan madera, que talan los árboles, los cuales les dan cierto tipo de límites y no pueden pasarse ahí cierto tipo de troncos y todo eso, ¿cierto? Pero la corrupción entra cuando el funcionario encargado de dar dichas licencias lo sobornan o lo amenazan o pasa algo y las empresas que talan madera cortan más de lo debido o cortan en zonas donde no deben cortar. Eso es eso es un caso de corrupción. Y aquí entraríamos al final de mi trabajo y sería, ¿existe algún modelo económico? ¿Existe algún tipo de alternativa? ¿Existe algo? Y eso es correcto, ¿cierto? Se llama economía circular. ¿Y cómo funciona la economía circular? ¿Por qué no sirve? Pues la economía circular es una alternativa económica que busca variar el principio de crecimiento que venimos trabajando, sin dejar al lado los beneficios para la sociedad, o sea, sin dejar al lado el crecimiento económico, sin dejar al lado eh, que debemos bajar los índices de pobreza, entre otro tipo de cosas. ¿Cierto? Y podemos dar un breve ejemplo de cómo normalmente o a día de hoy nuestra economía está funcionando.
Supongamos que nosotros vendemos botellas de agua, ¿cierto? Normalmente el comprador va a llegar, destapar su botella, se la toma y bota la botellita, ¿cierto? La economía circular nos propone lo siguiente, que en vez de botar esa botella, la reutilicemos y digamos, la volvamos a llenar de agua. Y así constantemente estamos minimizando el impacto al medio ambiente que estamos generando por contaminación. Uno de los supuestos o de las ideas que mueven la economía circular es el decir que en la naturaleza no hay desechos, todo es utilizado, todo es circular, todo. Desde las heces, desde las ramas de los árboles que caen, todo es 100% utilizado. Y ese es, digamos, el principio clave de la economía circular. Yéndonos un poco más allá de de cuáles son los principios de la economía circular, podremos decir que hay tres principios. El primero es el de perseverar y mejorar, ¿cierto? De cuidar las reservas naturales, de cuidar el medio ambiente, entre todos. Es el primer principio. El segundo es la optimización, es utilizar al máximo los recursos que a día de hoy tenemos, de la mejor manera, evidentemente. Y el tercer principio es promover el pensamiento sostenible, promover el pensamiento ecológico, que en los hogares, que en las casas, que cada niño que nazca tenga bajo el brazo el amor por la naturaleza, el amor por los animales, para que nos sensibilicemos. A día de hoy hay empresas que se han, digamos, reinventado y han utilizado este tipo de economía circular, un modelo circular para las empresas. Y hay empresas como Nike, la cual hacen, digamos, camisas deportivas para los equipos de fútbol a base de botellas plásticas, lo cual es una forma de círculo y no se está desperdiciando nada. Pero en realidad la economía circular cuenta con cierto tipo de problemas. Uno de ellos es que la integración de las empresas. Es muy complejo que las empresas trabajen entre sí para aprovechar al máximo los residuos y para, digámoslo así, reciclar y desmontar cierto tipo de cosas. Aparte, otro de los problemas es que cierto tipo de productos son difíciles de reciclar y desmontar y que las empresas están creando ciclos de vida para su producto. Y además de eso, podemos decir que una contraparte de la ideología o el pensamiento de que la naturaleza no genera residuos es que toda la naturaleza es dependiente, ¿cierto? Si cambiamos una variable en la naturaleza, esta variable puede llevar a la extinción de ese ecosistema. Eso a nivel empresarial y a nivel de sociedad no se ve y es muy complicado de lograr. Como conclusión, eh, debemos tener en cuenta que el concepto de crecimiento debe ser redefinido ya que nos está llevando a la extinción. El crecimiento desmesurado, el consumo desmesurado y la producción desmesurada van a hacer que en realidad en el 2050 no exista la raza humana. También debemos de tener en cuenta la economía circular, de que esta es una de las mejores alternativas que nos han planteado para la prolongación de nuestra especie en el tiempo. Pero digamos que la aplicación de en este mundo es algo compleja y esta se enfrentará a beneficios importantes como la vinculación de las empresas, la competencia, porque eso afectaría la libre competencia, eh,
Y además de esto debemos de tener en cuenta que aparte de ser cíclica y de ser sostenible, nuestra economía circular, esta debe ser fuente de beneficios económicos. Yo diría que más de tener un cambio abrupto de una economía consumista a una economía, digámoslo, circular, deberíamos de tener una adaptación gradual y hacer lo posible por que al final no nos llegue antes. No podemos cambiar de un momento a otro porque no estamos ni culturalmente, ni ideológica, ni financieramente capacitados para dar un choque de estos, pero sí podemos ir pasando gradualmente. Bueno, muchísimas gracias. Espero que me haya hecho entender y hasta luego.